Saludos Panamá, bienvenidos a Hablando de Frente, otro jueves a las 7:30 de la noche por Canal 21. Y cuando no puedan aquí sintonizarnos, estamos en las redes de YouTube de Vallarino Panamá y de Next Noticias. Hoy traigo bastante información y un programa con mucho contenido. Vamos a tocar dos temas, uno que tiene que ver con temas jurídico y político, con lo que pasó con la revocatoria que hicieron de la decisión en el Tribunal Electoral de la expulsión que habían hecho de 15 diputados. Y empiezo por felicitar al amigo, colega Carlos Carrillo, quien estuvo a cargo de esa maravillosa defensa que se hizo de los 15 diputados de Cambio Democrático. Yo, ¿por qué celebro esa decisión? Y de paso estaba anunciada aquí. Quiero aprovechar también, para felicitar la participación que tuvo el fiscal electoral Guerra. El fiscal electoral Guerra, y me disculpa el colega que no me sé el primer nombre de él, pero es uno de los Guerra, que son todos buenos juristas. Él hizo una participación también magistral en el caso. Supo llevar cada punto para que esa decisión que tenían que tomar los 3 magistrados del Tribunal Electoral fuera una decisión unánime y no tomara más de hora y media que tomaran la decisión los magistrados. Y eso que tuvieron que escribir la decisión. Con esto les quiero decir lo aberrante que era la decisión que se había tomado adentro de Cambio Democrático. Yo, como se los he dicho 20 veces, no tengo nada que ver con Cambio Democrático. Lo que Cambio Democrático haga internamente, eso es un asunto estrictamente de Cambio Democrático. Pero las implicaciones nacionales de lo que hacen dentro de un partido que pudiese haber, ¿cuál era la decisión que ayer se podía o se estaba revisando antes de ayer? La verdad. La decisión era si se quitaban a 15 diputados de la Asamblea Nacional. Oigan ustedes esto, eso es quitarle más de una cuarta parte, casi una tercera parte de los diputados de la Asamblea Nacional. Y muchos me van a decir, yo quisiera que se fueran los 71 diputados. Quisiera que se fueran 70, 50, muchos que se los lleven a todos, etcétera. Y yo puedo tener diputados con los que no me gustan definitivamente y también quisiera que se fueran, pero esos se tienen que ir a través de una elección. El día que se le permita a una persona eliminar 15 diputados de la Asamblea Nacional, nosotros tenemos problemas como país. Entonces, ¿cuál era el debate? Porque me tomé el trabajo de ir a la audiencia y de hecho, por eso es una de las declaraciones que hago inicialmente, felicitar a mi colega Carlos Carrillo, que lo hizo de manera excelente, porque yo fui a la audiencia, fue de mirón. Yo fui a ver qué aprendo allá de Carlos, que es un experto en eso. Entonces fui, como yo sabía ya que por lo que se explicaba que iba a ganar, yo dije, le van a pagar 15 diputados, no va a saber qué hacer con tanta plata. Entonces de repente algo me toca, cargar un maletín o algo. Entonces yo fui allá, pero no me tocó ni un real. Entonces, cuando yo voy allá, yo voy porque yo quería ver la decisión de primera mano. Quería ver todo lo que se debatía por todas las partes. Me tocó escuchar a los fiscales del partido, es decir, la posición de Rómulo Rux. Me tocó ver al Tribunal de Honor del partido defender su posición y yo sacar mi propia conclusión para podérselas traer a ustedes. ¿Qué alegaban los fiscales y el Tribunal de Honor de Cambio Democrático? Ellos alegaban que había una línea política que era respaldar a un candidato que Rómulo Rux y su junta directiva habían establecido y que por ende todos los diputados de Cambio Democrático tenían que votar por esa persona. El primer error que había es que de acuerdo a los estatutos de Cambio Democrático, la línea política no la puede tirar una persona y de hecho no la puede tirar ni siquiera la junta directiva. Tiene que ser un directorio de carácter nacional. El segundo tema es que esos son lineamientos de carácter político.
no son lineamientos en base a que yo como diputado, si yo salgo electo, yo tengo derecho a un voto, tengo derecho a ser electo y tengo derecho a ser elegido. De hecho, es un derecho humano, tanto elegir como ser electo, un derecho electoral. Y no puede la decisión de un miembro del partido, sea el presidente del partido, decirle a 18 diputados cómo tienen que votar. Eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque si eso pasa en Cambio Democrático y se hubiera podido votar a 18 personas por eso, ¿qué hubiese pasado? Ya tengo esto al revés, ahora sí lo corregí. ¿Qué hubiese pasado el día de mañana en el panameñismo, en el PRD, en cualquiera, en Realizando Metas? Cualquier partido tendría la capacidad de que el presidente de su partido vote indirectamente a través de los diputados de sus partidos. ¿Y qué significa eso? Que en vez de tener 71 diputados tenemos 4 personas. El presidente del PRD, el presidente de Cambio Democrático, el presidente del Molirena, esos son los 4 que mandan entonces en la Asamblea Nacional. No se necesita más personas, se necesita solo a ellos, y ellos tendrían y le dirían a los 71 diputados: esto es la línea política y lo haces porque lo haces. Y eso es peligrosísimo para la democracia. De hecho, no se necesitan 4 personas, porque si el PRD tiene mayoría, entonces el presidente del partido pudiera agarrar y decir: eso, tú votas de esta manera, y una persona está votando por todo el partido. Sabemos que de hecho hay influencias muchas veces de pocas personas dentro de un partido, pero llegar a legitimar una decisión como esa, hacerlo oficial y que un estamento del Estado como el Tribunal Electoral avalara eso era algo que era impensable. Ya en este programa lo habíamos anunciado, por fortuna quienes lo siguen semanalmente saben que habíamos anticipado que esa decisión en efecto iba a ser contraria a Cambio Democrático, y lo fue por unanimidad. Y me gusta eso porque ahora que les voy a hablar del caso de Odebrecht, que es el segundo tema, lo que siempre les digo en este programa: ustedes ven mis análisis, yo los sustento, marco una posición, y tengo que decir que el nivel de certeza o de asertividad que tenemos, pues ya lo verán ustedes mismos, serán quienes determinen a lo largo de la historia cuando yo digo: este proceso va a acabar de esta manera, este proceso va a acabar de esta manera, este proceso va a acabar de esta manera. En otros medios y en otras redes siempre acostumbran a levantar una gran expectativa y decir: esto va a suceder de esta otra manera, y ahora sí esto pasó, y levantan una expectativa que luego termina contrario a sus predicciones. Y eso creo que debe hablar por el tipo de programa que llevamos aquí, para que la gente entienda qué es lo que tratamos de aquí, que es de formar una opinión que realmente tenga bases sólidas en que se sustenta. La decisión del Tribunal Electoral no entró en el fondo de la causa. Revocaron la decisión por lo que se llama violación al debido proceso, es decir, porque no le dieron a los diputados dentro del partido, y esto habla muy mal de quienes tomaron esa decisión dentro de Cambio Democrático, porque indica que de democráticos no tienen un pelo, y implica que de respeto al derecho menos. Los magistrados determinaron, entre las razones por las cuales se revocó la decisión, es porque a los 15 diputados, fíjense ustedes cuán grave esto, no les dejaron hablar. O sea, ellos no tuvieron chance de defenderse dentro del proceso. Hacer un proceso sin escuchar a la contraparte. Imagínense ustedes eso. Lo juzgaron utilizando un reglamento de carácter posterior. El reglamento se aprueba posteriormente. Escuché creo que fue el fiscal del partido decir: es que lo que pasa es que eso era más o menos el mismo espíritu, lo único que cambiaron la numeración. Por Dios, eso jamás va a ser de esa manera, y con el respeto del colega. Al fiscal
cuando dejaron a los abogados hablar, no a los diputados, al fiscal le dieron 6 veces el uso de la palabra y al defensor 1 vez, lo que viola con el principio de estricta igualdad de las partes. Se determinó que no había una línea del partido definitivamente por el directorio y encima las resoluciones no se notificaban. Esto es un breve resumen. ¿Cómo cambia este escenario la arena política? La arena política cambia mucho porque Rómulo Rux ha estado rehusando y por alguna razón rehúsa ir a una elección en contra del grupo que lo adversa, que lidera Yanivel Ábrego y los diputados. Si yo digo, yo tengo los votos adentro de mi partido, yo llamo inmediatamente a una elección y demuestro que yo tengo la legitimidad del voto dentro del partido. Yanivel Ábrego ha dicho 25 veces, vamos a la elección y nosotros tenemos cerca del 65% de los votos. Rómulo Rux, que es como presidente a quien le corresponde llamar, no ha llamado a una elección, pero ahora va a tener que llamarla. Y lo que había ocurrido es que si ellos eran expulsados, que a mí me parece una conducta muy antidemocrática, hubiese tenido que ser, ahora vamos a hacer la elección, pero sin ellos porque los expulsamos. Bien o mal, pero los expulsaron. Por fortuna, esta decisión del Tribunal Electoral, que felicito a los 3 magistrados, ha sido tomada de manera oportuna, de manera rápida y dentro del derecho. ¿Y por qué esto es importante? Porque Rómulo puede presentar 7 inconstitucionalidades si quiere y eso no cambia la decisión que tienen. En lo absoluto va a afectar esa decisión. La decisión se mantiene y vaya a él a pelear su inconstitucionalidad, pero ahora mismo tiene él que hacer una elección en contra de esas personas. Si Rómulo Rux mantiene el partido, entonces será un candidato posible él a la presidencia de la República. Pero si Rómulo Rux pierde el partido, estos diputados han dicho que apoyarían una candidatura de Ricardo Martinelli a la presidencia de la República. Y esto arranca a coger mucho más fuerza porque ya serían 2 partidos con 200.000 y 300.000 adherentes, que uno es el partido que fundó, los 2 son los partidos que fundó Ricardo Martinelli, pero que se estarían uniendo en una gran alianza, y yo se los puedo decir porque, bueno, no se los puedo decir, pero les quiero decir que es mi conocimiento, que van a ser varios partidos más y varios diputados más de línea independiente y de otros partidos que se van a sumar a esa gran alianza con Ricardo Martinelli, y eso a Ricardo le daría una coalición muy, muy robusta para ir en el 2024. Eso en cuanto al tema político. Y ese tema político tiene espantados a más de 4 y por eso están presionando y presionando y presionando ahora con este famoso juicio que se llama Odebrecht. Y ahora sí voy a hablar de Odebrecht. Cuando ustedes ven, y aquí les quiero hacer de nuevo la precisión de las predicciones que hacemos en este proceso, en este programa, versus los resultados que salen, cuántas veces acertamos en ellos, versus los que le dicen en otros canales, en otras redes, en otras cuentas, versus los resultados que realmente se logran en esas cuentas. Aquí en este programa, y me da gusto porque el día de ayer salieron 3 decisiones, que las 3 decisiones las habíamos ya predicho que iba a ocurrir de una manera aquí dentro de este programa. Me refiero al caso del blanqueo de la caja de ahorro, que ya se había caído el peculado, tenían otro caso inútil, sin ningún sentido, por blanqueo de capitales, por los mismos hechos. Bueno, ayer se determinó el sobreseimiento definitivo para todas las personas. Lo mismo ocurrió en el caso de Calle Bank, que era contra Wes Valdés, que también lo dije 1000 veces, el señor lo tuvieron 5 años detenido, para luego en todos los procesos, todos, le armaron como 5 o 6, decirle, usted es inocente. Me imagino, no he hablado con Wes, pero no, me imagino que ni siquiera las disculpas le pidieron.
Pero ese es el nivel de aberración que se vivió. El caso de Financial Pacific también. Blanqueo de capitales por Financial Pacific, de los cuales le armaron 3 casos. Todos y cada uno se cayeron. En base a los que armaron me refiero en la parte política. Ayer se cayó también ese caso, también predicción de este programa. Y así como les dije que se iba a caer el caso de la Caja de Ahorro, el de riegos de Tonosí, el de Finmecánica, el de todos los temas relacionados a pinchazo, el del gallero, el de todos los que aquí hemos ido mencionando, así se han ido cayendo. Ahora llegamos a la predicción de Odebrecht y mi predicción es que se va a caer también ese mamotreto. ¿En qué me sustento yo para decir que se va a caer? Y fíjense, tomen nota porque los que hablan en otros canales y los que hablan en otros lados tienen una conducta que ya ustedes la pueden aprender, ya yo me la he aprendido. Cuando ellos sienten que van a lograr algo, empiezan a hacer un escándalo, hacen bullas, se encueran, suenan maracas, truenan tambores y tal. Cuando sienten que les va mal, se callan y desaparecen y como si desaparecieran del mapa y no hablan del caso y ya no quieren saber más. Entonces le hago la primera precisión. Si ellos sintieran que realmente estuvieran probando algo en la audiencia, esos fiscales, más allá del poco de PowerPoints de transacciones que mencionaron, sí, claro, entre empresas de millones hay transacciones de millones, pero no que se las puedan achacar a una persona en particular, ellos estarían que no hubieran parado ni un solo día diciendo, aquí está el cheque que le encontramos a Ricardo Martinelli, ahí está la fiscal cuando dijo que Pedro, Perencejo, Juan y Simón señalaron a Ricardo Martinelli. Y entonces como ellos agarraron y señalaron a eso, ya quedó claro que hay 4 señalamientos, 3 cheques, 2 cuentas, tal cosa, y se hizo a cambio de esto y esto y esto. Pero están callados porque esa información no salió en la audiencia. No solamente eso salió. Aquí ustedes vieron, y esto me imagino que varias personas se quedaron así como, bueno, ¿y qué es esto que está ocurriendo? ¿Por qué la defensa de Ricardo Martinelli y varias otras defensas mencionan tanto la intervención de Jerónimo Mejía? Si la intervención de Jerónimo Mejía fue una intervención más, y la verdad es que Jerónimo hizo una buena intervención, como la hicieron cualquiera otra de los colegas que estaban ahí presentes. Yo no voy a calificar la mía, no me corresponde, pero yo vi muchísimas buenas presentaciones también a lo largo de la audiencia de todos mis colegas. Lo que sucede con Jerónimo Mejía es que Jerónimo Mejía es el abogado de la prensa y Jerónimo Mejía era el magistrado que la prensa decía que tiene mucho conocimiento y que es un monstruo, un bárbaro. Entonces, ¿cómo ahora la prensa va a decir lo que pasa es que ese señor no sabe nada? Porque es que lo que pasa es que a mí me causa risa ver cuando Jerónimo Mejía, que es el abogado de nuevo de ellos, o sea, si mi abogado, yo soy la empresa y mi abogado me está diciendo aquí no hay delito, pues yo prestaría atención. Entonces, el abogado de ellos les está diciendo aquí, en televisión, lo está diciendo, a nivel nacional, es magistrado de la Corte, sala penal, les está diciendo aquí no hay un delito de blanqueo de capitales. Y aquí yo quiero hacer otra precisión. Si yo soy sincero, tengo que decir que posiblemente para algunas de las personas, ojo, algunas de las personas que estaban ahí mencionadas, en el expediente, el Ministerio Público hubiese podido tratar años atrás de profundizar en las investigaciones, que no lo hizo, tratar de imputarle a algunas personas algún delito de corrupción o algún delito de tráfico de influencias para algunas personas. Eso hubiera podido pasar. Pero para que eso ocurra, tiene que haber señalamientos directos, tiene que haber pruebas directas. No puedo estar adivinando. Y el Ministerio Público, para que eso suceda también dentro del caso de Odebrecht, porque mucha gente va a decir, bueno, ¿por qué no hay una condena en temas del caso de Odebrecht? Bueno, va a ser culpa del Ministerio Público.
¿Y por qué es eso? Porque si yo lo voy a acusar, a ver, si viene alguien aquí y me mete 2 garnatadas, 4 puñetes, yo puedo acusar a esa persona ante un juez de paz de que me golpeó y punto. No lo puedo acusar de homicidio. Si me causa una lesión que sea de carácter permanente en el rostro o alguna que me cause una incapacidad mayor de cierta cantidad de días, lo puedo acusar de lesiones personales, pero no lo puedo acusar de homicidio porque no me mató. Entonces aquí vienen los grandes errores de la fiscalía. Se pasan 6 años, ellos que hablan de dilaciones de la defensa, pero ellos que les gusta hablar de dilaciones, se pasan desde el 2015 hasta el año 2021, 2022, con un expediente. 6, 7 años se pasan con un expediente. Y si el tiempo para procesar a cualquier persona por corrupción era 4 años, por cualquier concusión, 4 años, ellos mismos lo dejan vencer. No pueden decir porque yo tenía 2 años para presentar el de lesiones o porque yo tenía tanto, yo te voy a acusar, ¿sabes qué? Mejor te acuso de homicidio porque yo dejé vencer el término. Eso no puede pasar. Entonces yo quiero decirles por qué en la audiencia yo tuve gente como Rosa, aparte de Jerónimo Mejía, que fue de nuevo una ponencia adicional, buena ponencia, no voy a decir que no, pero gente como el fiscal nacional de drogas en su momento, Rosendo Miranda, como el ex magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Aníbal Salas, como la ex procuradora general de la Nación, Ana Belfon, ex fiscales superiores como Guillermina McDonald, Orison Cogley, fiscales Gladys Quintero, y así les puedo mencionar cantidad de compañeros y ni siquiera hablar de los que son usualmente defensores muy experimentados en lo que están. En donde usted normalmente va a una audiencia y usted va, por decir, usted va a una audiencia de homicidio y ahí está el muerto y lo tiene 6 personas y cada uno está defendiendo, es que lo que pasa es que mi cliente no fue el que lo mató, no, y fue el de acá y tal y cual, y a veces se da pelea entre uno y otro. Pero lo que usted no espera ver en una audiencia es que le digan los 6 defensores, ¿dónde está el muerto? ¿Dónde está el muerto? Porque que le digan que no hay un muerto y estén procesando una cantidad de personas por homicidio, eso sí raya en lo más ilógico y lo más, hombre, sería la sandez más grande que hay. Bueno, al Ministerio Público le pasa algo similar y yo le voy a explicar el por qué. El Ministerio Público, en vez de ir a hacer una acusación porque ellos sentían, no, eso va a ser una pena muy corta, esto va a ser, no, nosotros vamos a decir, nosotros necesitamos nuestro show y detener gente, vamos por el blanqueo de capitales para tratar de meterle 12 años a una persona y tal y cual. Entonces, es como si hubieran cacheteado a una persona, pero el Ministerio Público dice, vamos a actuar por homicidio. Ellos dicen, y ojo, porque aquí cuando hablan de descalificación, no, son en los otros medios y en las otras redes que normalmente se trata de descalificar ampliamente a quienes sea que estemos ejerciendo la defensa, y nosotros en cierta manera disfrutamos eso porque nosotros decimos, quiere decir que están sintiendo el derechazo. Para que se nos activen los call centers y las cuestiones, quiere decir que están sintiendo los mamellazos. Si el Ministerio Público hubiese hecho una acusación adecuada, no estuvieran en este problema. Pero el Ministerio Público comete un error. Yo saqué que el fiscal, lo sostengo, lo digo aquí públicamente, el fiscal está invitado aquí a dar las explicaciones que quiera, pero que el fiscal Mahmoud Hassan era el socio de la firma que constituyó la Sociedad Constructora Internacional del Sur, por medio de la cual se blanquearon una cantidad de dineros y condenaron a unas personas a las que le dijeron, perfecto, te vamos a poner una multa. Y a mí eso me parecía tan malo como que hubiese sido mi firma de abogado la que realizó eso, la que realizó y constituyó la sociedad,
y me dijeran a mí que yo soy el que puedo investigarlo o que yo soy el que puedo llevar el caso a juicio. El que no entienda que hay un conflicto de intereses en eso, porque yo jamás insinué que el fiscal hizo algo malo, no lo haría, además no creo que lo hizo, pero él no debería estar llevando esta causa, porque su firma, su nombre están mencionados en ese expediente. Entonces, lo primero, el que no era un tema de afectar que atacar a los fiscales, no es un tema de decirle tú tienes una investigación que claramente no puede tener la objetividad iniciando por ese punto. Ahora yo quiero que me pongan en pantalla un momentito para que ustedes vean lo que es el delito de blanqueo de capitales, porque yo se lo describí a la fiscalía a decir nomás. Este de hecho fue el PowerPoint que utilicé en la fiscalía. Entonces, aquí decía, quien personalmente o por interpuesta persona reciba, deposite, negocia, transfiera o convierta dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros. Fíjense esta parte. Previendo razonablemente, ahora oigan esta partecita, que proceden de actividades relacionadas con el soborno. Fíjense, proceden de, o sea, vienen de, no es que van hacia, es que vienen de. Y ahí habla de una cantidad de delitos que están listados cuáles son, y dice con el objeto, al final dice con el objeto de ocultar, encubrir o disimular su origen ilícito o quien ayude a eludir las consecuencias. Me ponen la siguiente lámina para que la gente me entienda entonces lo que nosotros necesitamos de probar en su momento. Necesitamos quién. Es decir, tiene que ser una persona, no puede ser un animal, un perro, un gato, un conejo, no, tiene que ser una persona quien realiza la conducta. Tiene que recibir, depositar, negociar, transferir o convertir. Tiene que ser dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros. Es decir, no puede ser un servicio, no puede ser otro tipo de circunstancias, tiene que ser específicamente eso. Previendo razonablemente que proceden de, es decir, que vienen de. Y ahí tendría que ser uno de esos delitos que está tipificado a lo largo de ese Código Penal, con el objeto de encubrir, etcétera. Y cuando yo digo con dolo, para los que no manejan el derecho, significa que tiene que ser muy intencional. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando a la fiscalía se le quiso preguntar, ok, ¿cuál es el delito de corrupción? ¿Cómo tú me vas a hablar a mí de corrupción? Porque a Ricardo Martinelli, que le quisieron sacar 3 cheques a una de las compañías vinculadas a Ricardo Martinelli, el cheque era de enero y febrero, y febrero también, 3 cheques, del año 2009. ¿Cómo tú puedes hablar de corrupción de un servidor público en enero, febrero y febrero del 2009? Si Ricardo Martinelli no era presidente hasta julio del 2009. Es decir, él no era funcionario. Entonces, tú no puedes hablar de corrupción de servidor público si el tipo no es servidor público. No era ni siquiera presidente electo. Entonces, eso que claramente se definía como una donación de campaña reportada, etcétera, lo querían utilizar como un tema de delito precedente. ¿Cómo me vas a hablar de un peculado, de una obra que yo no puedo haber tenido nada que ver porque yo no soy funcionario público? ¿Y cómo me vas a hablar de que los dineros que eran, a ver, porque les termino de explicar y me voy a robar un minuto más. Cuando el delito dice proceden de esto, a pesar de que a Ricardo ya no le sacaban ningún otro pago para Ricardo, no es nada, ni testigos que dijeran es que yo a él le pagué tanto por esto, por este proyecto, por tal y cual, que les era fácil. Yo me puse bravo porque le digo, ustedes tienen supuestamente 20 delatores de Odebrecht y le era fácil preguntarle, señor, ¿usted le pagó a él sí o no? ¿Cuánto le pagó? ¿Cómo le pagó? ¿Dónde se lo pagó? ¿En qué cuenta se lo depositó? Era tan fácil, y si ellos hubieran sacado esa información en audiencia, ustedes la estuvieran escuchando 1, 2, 3, 55 veces. Pero, como ellos no tenían eso, ellos se pusieron a buscar unas supuestas cuentas de otras personas, y es más, la propia fiscalía dice que supuestamente era para otros funcionarios, pero donde no aparecen los funcionarios, sino que esto lo tenían en un sistema Drausis, que era
eso es otro tema, va a ser tema para otro programa porque no me alcanza, pero a nombre de sobrenombres, y que yo sostengo que varias de las personas de Odebrecht se estaban robando la plata del mismo Odebrecht, a pretexto de esto va a ser así. Pero la plata supuestamente iba de una cuenta que ellos no saben de dónde salió la plata. La fiscalía dice no saber de dónde salió ese dinero. Es decir, no es que están diciendo que salió de una obra de Panamá, no, la plata era de afuera. Pero la plata supuestamente va para realizarle un pago a alguien. Entonces, si va, no es que procede de, porque el blanqueo, a ver, Juan me va a pagar a mí. De aquí a aquí, cuando me va a pagar la plata, es un soborno. Y es lo que les digo, si la fiscalía hubiese podido investigar eso, hubiese a lo mejor podido sancionar a alguien por soborno. Si hubiese probado esa fase. Pero de aquí hasta acá, desde que Juan me pagó a mí, eso es soborno. Si yo agarro los millones que Juan me pagó a mí, entonces, y los meto en el sistema económico, de aquí para acá, es que sería blanqueo de capitales y provendrían de un soborno. Pero si yo no puedo probar que eso viene de un soborno, ni cuál fue el soborno, ni por qué fue el soborno, y no hay una obra que Contraloría haya dicho, así sea que existiera o no, pero si Contraloría no lo ha dicho, tu fiscalía no tienes una prueba para llevar este caso. Por eso es el silencio de lo que ustedes están viendo. ¿Con qué cuenta la contraparte? Cuentan con rezar que una juez que nosotros hemos cuestionado les quiera hacer un trabajo político. Nosotros sabemos que nosotros contamos con el derecho de nuestro lado y que esa juez haga lo que haga o toma una decisión en derecho o esas decisiones serán producto de amparo porque a nadie lo pueden llevar a un juicio sin un delito que esté probado de manera previa. Se nos ha ido lastimosamente el tiempo, pero creo que en el próximo programa les voy a ahondar un poquito más de esto. Y cualquiera de los fiscales que quiera debatir este tema está invitado también aquí a venir el próximo jueves. Los dejo así, hasta el próximo jueves, aquí, Hablando de Frente.